Quiero invitarles a abrir su Biblia en Miqueas, capítulo 1, versículos 3 al 7. Hemos comenzado una nueva serie de prédicas la semana pasada desde el profeta Miqueas. Miqueas 1, 3 al 7. Voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional, también aparece en la pantalla. Dice: miren, ya sale el Señor de su morada y baja y se encamina hacia las alturas de la tierra. A su paso se derriten los montes como la cera junto al fuego, se agrietan los valles como partidos por las aguas de un torrente, y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los altares paganos de Judá? Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán hechos pedazos y todo su pago será arrojado al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes. Lo que ganó como prostituta, en paga de prostituta se convertirá. Esta serie de predicaciones nos acerca a un texto dirigido a los pueblos tanto del reino del norte como el reino del sur, tanto a Israel como a Judá. Recordemos que el reino está dividido en la época que el profeta tiene su ministerio. Y se ha dicho en el versículo 1 que las acusaciones van dirigidas particularmente a Samaria, la capital del reino del norte, y a Jerusalén, la capital del reino del sur. En Jerusalén y en Samaria se suponía debía manifestarse Dios. En Samaria y en Jerusalén estaban los centros neurálgicos del gobierno de ambos reinos, pero también la sede del poder religioso. Ahí estaban los santuarios. Cada reino tenía su propio santuario. Samaria tenía su santuario y Jerusalén tenía el suyo. Pero en ambos se creía, se pensaba y se esperaba Dios se manifestara, diera a conocer su voluntad, y por lo tanto los gobernantes en Samaria y en Jerusalén debían conducir al pueblo a un encuentro permanente con el Dios revelado en el desierto, allá en el Éxodo, una vez que sacó al pueblo desde Egipto. Así es que Dios va a manifestar sus reclamos a través del profeta y su juicio precisamente hacia los gobernantes representados tanto en Samaria como en Jerusalén, a los líderes religiosos, a quienes debían pastorear y conducir al pueblo. Ahora, en el versículo 3 que acabamos de leer, dice: miren, ya sale el Señor de su morada y ya baja y se encamina hacia las alturas. Lo primero que dice el pasaje es que Dios no se va a manifestar para hablar ni desde Samaria ni desde Jerusalén. Estos lugares han guardado silencio y todo lo contrario, han promovido un estilo y una forma de vida contraria a la voluntad de Dios. Se ha dicho que en Jerusalén están los altares a los ídolos. Samaria es acusada de transgredir, de quebrantar la ley de Dios y de vivir en pecado. Por lo tanto, la voz de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la manifestación de Dios para el pueblo no sale de ninguno de los lugares donde se esperaba Él tuviera y comunicara palabra suya. Es el mismo Dios, dice el pasaje, que desde su morada desciende, baja, dice, y se encamina hacia las alturas. Y aquí hay una segunda idea. Dios se manifiesta entonces, o una primera idea, Dios se manifiesta fuera del marco de lo esperado en aquella época. Porque su pueblo, ni el reino del norte, ni el reino del sur, han sido capaces de comprometerse con este Dios, conducirse bajo sus preceptos y mandamientos y comunicarlos como debía ser en aquella época. Dios se va a manifestar y va a hablar desde lugares o de una forma distinta a la que se esperaba Dios hablar y comunicara, que era en aquel momento a través de su pueblo. Y tantas veces ocurre lo mismo hoy en día. Desde donde esperamos que Dios hable, desde donde esperamos escuchar la voz de Dios, desde donde esperamos que Dios se manifieste y muestre su presencia en este mundo, no vemos a Dios.
no escuchamos a Dios. No vemos a ese Dios manifestarse en medio de lugares o en medio de personas o en medio de su pueblo de manera justa y santa como Él es. Quienes debían manifestar la presencia de Dios, dar a conocer su nombre, sus enseñanzas, sus preceptos, era precisamente el pueblo de Dios, pero no lo estaban haciendo. Ni sacerdotes, ni gobernantes lo hacían. Ellos habían dejado el temor de Dios. Dejaron de actuar con temor a este Dios santo, a este Dios justo. Dejaron de enseñar acerca de Él. Y precisamente los gobernantes, los sacerdotes, los dirigentes de aquellos dos reinos, el reino del norte y del sur, eran quienes promovían la opresión, la idolatría, el abuso y la injusticia sobre los más pobres, sobre los más necesitados. Dios no estaba en Samaria, Dios no estaba en Jerusalén. Él mismo descendería para comunicar su palabra y lo estaba haciendo a través del profeta. Y aquí hay algunas preguntas que me gustaría que fuéramos meditando y que nos lleváramos. ¿Manifiesta Dios su carácter santo en medio de su pueblo hoy? ¿Manifiesta Dios su carácter justo en medio de las acciones de su pueblo, la iglesia, hoy? Dios se está dando a conocer a través de aquellos que dicen ser hijos e hijas de Dios y de quienes se espera den a conocer a este Dios revelado a través de Jesús. Se da a conocer el carácter justo. Hablamos de justicia, de santidad a través de nuestras propias vidas. El pasaje continúa diciendo o expresando esta idea de que Él desciende y dice, desciende y baja y se encamina hacia las alturas de la tierra. Él está por sobre esta dimensión terrenal, pero Él no está ajeno a lo que ocurre en este mundo. Dios está en medio de la injusticia y Él se va a hacer presente, Él se va a manifestar, Él no está ignorando, Él no se desentiende de lo que estaba sucediendo en medio de su pueblo. Él lo tiene muy presente y desciende para actuar en medio de esa injusticia y en medio de esa corrupción que los mismos líderes religiosos y gobernantes han promovido. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de las injusticias? Es una pregunta muy válida. A veces tratamos de no hacer la pregunta, de no tocar el tema, ¿dónde está Dios en medio de las injusticias? Como para cuidar a Dios, como para defender a Dios. La verdad es que Dios está presente en medio de las injusticias y las injusticias, sufrimientos son producto de este mundo roto por el pecado. Y Él se hace presente en este mundo para actuar. El pasaje nos muestra que Dios no se ha desentendido con la miseria, el dolor, la injusticia, el pecado y la transgresión de su pueblo. Él se manifiesta y se va a manifestar en medio de este mundo y esta sociedad de espaldas a Él. Querido, Dios conoce. Dios actuó en medio de su pueblo y en medio de una sociedad alejada de su voluntad y lo volverá a hacer. Dios se manifestará finalmente en medio de un mundo que le ha dado la espalda, que ha decidido construir la sociedad y sus propias vidas, cada uno, cada una, de espaldas a Él. Así como se manifestó en la antigüedad, en un momento se va a manifestar nuevamente. Dios conoce, no ignora, no se hace el desentendido frente al pecado, frente a las transgresiones. Y fíjense la imagen que dibuja el profeta respecto de este Dios que se hace presente en este mundo injusto, en este pueblo suyo, que ha quebrantado sus mandamientos, su palabra y que vive de manera infiel. Dice, a su paso se derriten los montes como la cera junto al fuego, se agrietan los valles como partidos por las aguas de un torrente, y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria las transgresiones de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los altares paganos de Judá? Aquí el profeta dibuja y pinta la imagen, la escena, con símbolos muy característicos y típicos del juicio. Dice que Dios desciende como fuego que consume, como cera los montes, desciende y se hace presente como un torrente
poderoso y como corrientes de agua que son capaces de partir y agrietar los valles. Esta imagen simbólica es la imagen de un Dios que se hace presente para emitir un juicio en este mundo. Dios se manifiesta con pasos de fuego, con la fuerza de grandes torrentes. Estas imágenes conocidas, ¿cierto?, de la naturaleza que hablan acerca del juicio de Dios en medio de la humanidad. Y parece que también tuviéramos problemas muchas veces para hablar de este Dios de justicia, de este Dios de fuego consumidor, de este Dios tan poderoso como torrentes de agua capaz de partir y dividir los valles. Queridos, Dios es así. Dios es un Dios de fuego consumidor. Dios es un Dios que se expresa en medio del pecado como una poderosa corriente de aguas capaz de partir valles y destruir montes. Lo que quiere hacer el profeta es recalcar en la mente de sus oyentes que no pueden ignorar y no pueden vivir de espaldas a Dios en transgresión y en pecado como si Dios no va a actuar en medio de esa situación. Dios lo conoce y Dios va a actuar. Dice el pasaje y habla acerca de la causa en el versículo 5. Todo esto por la transgresión de Jacob y por los pecados del pueblo de Israel. Ellos han olvidado que han sido llamados a vivir en la presencia de un Dios justo y un Dios santo. Ellos piensan que sus transgresiones, que su vida en pecado, a Dios le da lo mismo. Y el profeta tiene que recordarles, no es así. Dios tiene presente el pecado y las transgresiones de su pueblo. Dios no es indiferente y Dios va a actuar y se va a presentar como fuego consumidor, como una poderosa corriente de agua. Él se va a presentar, se va a manifestar. En medio de las imágenes a veces del Dios compasivo, de misericordia, de amor, olvidamos que Dios es un Dios que es fuego consumidor. Pablo lo dijo, que abunde la gracia no significa que va a abundar el pecado. Que Dios sea un Dios perdonador, compasivo y misericordioso no quiere decir que el pueblo de Dios tenga licencia para el pecado y para transgredir la voluntad y la palabra de Dios. Y el profeta tiene que recordárselo al pueblo con estas imágenes. Toda esta imagen, esto de que Dios desciende de esta manera, es por la transgresión, dice el pasaje, de Jacob y por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los altares paganos de Judá? Este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios que vive en pecado. Estos no son los pueblos que no han conocido al Dios revelado en Egipto, en el Éxodo, en el mar abriéndose. Este es el pueblo de Dios que conoció a ese Dios y está viviendo una permanente transgresión, quebranta la ley, quebranta la voluntad de Dios, revelada para ellos, para que fueran luz y testimonio al mundo. Viven en pecado constante, desconociendo que ellos han sido llamados a ser un pueblo santo, para vivir en la presencia del Dios santo y el Dios justo. A este Dios, dice el profeta, a los sacerdotes y gobernantes, se le debe temer. Aquellos que viven transgrediendo, que viven en pecado, aquellos que viven violando la ley de Dios, a este Dios le deben temer. Porque este Dios es fuego. Porque este Dios es como corrientes de aguas. A este Dios santo le corresponden acciones santas por parte de su pueblo. A este Dios justo le corresponden acciones justas por parte de su pueblo. Y ha dicho el versículo 1 que todas las naciones del mundo van a ser testigos de esto que Dios va a hacer con su pueblo, porque es su pueblo. Es de ellos de quien Dios demanda y de quien espera justicia y santidad, porque ellos fueron los llamados a vivir en su presencia y a dar a conocer a este Dios santo y justo en este mundo. Queridos, el profeta está diciendo que no es posible vivir en la presencia del Dios santo transgrediendo su voluntad, su ley, viviendo en pecado.
El Pentateuco, Deuteronomio, particularmente hacia finales del libro, dice que el pueblo debe elegir entre cumplir la ley de Dios y la bendición que viene, la vida, o vivir lejos de la voluntad de Dios y escoger la muerte. Estos hombres y mujeres en Samaria y en Jerusalén han decidido para sí mismos la muerte, la destrucción. La consecuencia de su propia construcción, de su propia sociedad elaborada, edificada, de espaldas a Dios, negando la voluntad de Dios, transgrediendo la ley de Dios, va camino a la ruina. Y eso no tiene ninguna salida, eso será así, dice el profeta. No es que Dios sea un Dios al estilo de los dioses griegos y caprichosamente un día se levantó con el pie izquierdo y hoy día voy a bajar, voy a descender y voy a destruir a mi pueblo. Las consecuencias, la ruina y la destrucción que el pasaje va a mostrar, esto de que Dios se manifieste como fuego consumidor, es la consecuencia de lo que el pueblo ha elegido. Una vida de injusticia, una vida de pecado, una vida de transgresión al pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí. Los altares paganos que habla el versículo que acabamos de leer, esos altares paganos en Judá, allá en Jerusalén, son una muestra muy clara, son los testigos más claros de la rebeldía de parte del pueblo y de la espalda que le están dando a este Dios, el Dios verdadero, el Dios revelado. El versículo 6 continúa diciendo, parece que no hay salida en el pasaje, parece que todo es destrucción, no hay salida para este pueblo, Dios va a actuar y lo va a hacer de manera horrenda por lo que describe el pasaje. Sigue diciendo el versículo 6, dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos, y arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos, y todos los ídolos serán hechos pedazos. Y todo tu pago será arrojado al fuego, y destrozaré todas sus imágenes. Lo que ganó como prostituta, en paga de prostituta se convertirá. Note que el juicio sobre los lugares donde Dios debía manifestarse, porque vuelvo a decir, el juicio es sobre los lugares donde Dios debía manifestarse. No está hablando de lugares o de pueblos paganos. Donde Dios debía manifestarse es donde Dios emitirá su juicio. Vendrá la ruina, la desolación. Dice, convertiré a Samaria en un montón de ruinas. Todo lo construido, queridos, todo lo edificado, de espaldas a Dios, de manera injusta, transgrediendo la ley de Dios, todo lo que ellos han elaborado, construido a lo largo de los años, quebrantando la ley de Dios, de manera corrupta, de manera injusta, egoísta, está destinado a la destrucción. No puede permanecer en pie. No puede seguir en pie, ni mantenerse. Todo destrucción. Pero quiero poner el acento o que atendamos a una frase de uno de los versículos, porque esta predicación la he titulado Desde las ruinas a la esperanza. Hay algo que el pasaje nos indica que es tremendamente importante considerar. Dice el versículo 6, dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, y fíjese, convertida en campo arado para viñedos. Esta expresión, convertida en campo arado para viñedos, es una expresión profética de esperanza. Aunque Dios ha escuchado, ha oído el pecado, ha descendido como fuego consumidor, va a destruir a Samaria, la va a dejar en ruinas. Hay una esperanza en esta expresión, convertida en campos. Esas ruinas serán convertidas en campo arado para viñedos. La esperanza post-cautiverio, que otros profetas también mencionan, tienen esta idea del viñedo o del olivo. Fíjese que en Amós capítulo 9, versículo 14, a estos pueblos que luego son llevados al cautiverio, dice lo siguiente: y traeré del cautiverio mi pueblo
Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. En esta expresión, el profeta anuncia que a pesar de que Dios obrará en justicia, tratará con la transgresión y el pecado, Dios también es un Dios de esperanza y misericordia. Dice que desde las ruinas de aquello construido en pecado y en injusticia, Él preparará el terreno para que Israel vuelva a reverdecer. La imagen de la viña, queridos, en los profetas y en el Nuevo Testamento está asociada al pueblo de Dios. Luego en el Nuevo Testamento la imagen de la viña es traspasada a Jesús. Él es la viña. Él representa al verdadero Israel, el que sí cumple la voluntad de Dios, el que sí cumple con la ley, el que sí cumple con el plan perfecto de Dios. Entonces, esta condición de ruina, que no podía mantenerse en pie porque había sido construida de manera injusta de espaldas a Dios, será el campo perfecto, el lugar perfecto para que Dios vuelva a hacer brotar el viñedo, vuelva a dar vida donde no lo había. Por eso he titulado esta predicación de las ruinas a la esperanza. Porque si bien es cierto, Dios trata con el pecado de manera justa y destruye todo sistema que se levante, sobre todo en su nombre, donde se espera que haya justicia y santidad, a pesar de la destrucción y la ruina, producto del propio pecado, y esto de querer elaborar sistemas, vidas, sociedades, sin Dios, de espaldas a Dios, Él siempre va a revertir aquello en algo bueno. En Dios, queridos, la ruina, producto del pecado, tiene la esperanza de volver a florecer, una vida nueva, una esperanza de la obra de Dios manifestada nuevamente en esas vidas. Y esto es tremendo, porque Dios se muestra como un Dios no solamente que da esperanza de volver a dar vida, sino que un Dios de compasión y misericordia que vuelve a dar oportunidades al pueblo de Israel para volver a hacer lo que Dios les había llamado a hacer. A pesar del pecado, a pesar de la transgresión, Dios les va a dar la esperanza de volver a hacer lo que habían sido llamados a hacer. Esa esperanza de esa tierra próspera, que es parte de la promesa del pacto, se renueva. Esa idea de la viña floreciendo, que es Israel, se renueva en esta frase. El profeta está diciendo, miren, Dios es justo, santo, Dios tiene que tratar con el pecado y la transgresión, pero no los va a destruir completamente. Él les va a dar la oportunidad nuevamente de en Él volver a nacer. Queridos, Dios desde las ruinas de nuestro propio pecado puede hacer algo nuevo. Queridos, Dios es el único que en la ruina producto de nuestro pecado puede hacer brotar vida nueva y verdadera. Y esto solamente en Jesús. Fíjese que si hay alguien que vivió la ruina completa, es el Hijo. Nunca pecó, nunca transgredió la ley, la cumplió en su espíritu más profundo. El Hijo de Dios, pero experimentó la muerte y el juicio, el castigo de parte de Dios. Él experimentó el castigo de Dios para que tú y yo no tengamos que experimentarlo. Él cargó con tu pecado, con tu transgresión, para que tú y yo no tengamos que pagar las consecuencias de esa rebeldía contra Dios. Y al tercer día, Él resucitó. Volvió la vida nuevamente, una nueva vida. Queridos, la ruina que trae el pecado en la vida de las personas, en la vida de la sociedad, de la humanidad, tiene una única esperanza: Jesucristo. Aquel que experimentó el juicio, el castigo, la muerte, pero volvió a vivir al tercer día por una obra de Dios. El único justo y santo. Solamente en Él, nuestras vidas, la vida de la sociedad, tiene verdadera esperanza de vivir y de vivir de verdad.
Para concluir, hermanos y hermanas, los versículos iniciales dijeron que todas las naciones serían testigos de lo que Dios haría. Es como si dijera, miren, si yo trato el pecado de mi pueblo, no se lo dejo pasar, trato con ellos, ¿cuánto más con aquellos que no conocen todavía mi nombre? Pero Dios no obvia el pecado del pueblo, lo va a tratar, va a descender, o descendió, dice el pasaje. Quienes guían, conducen y gobiernan el pueblo de quienes se esperaba justicia, ellos precisamente serían quienes experimentarían esta palabra directa del profeta en su tiempo, en sus vidas, y junto con ellos todo el pueblo de Israel. Hoy día es necesario pensar en nuestra propia iglesia. Dios no es indiferente cuando en medio de su pueblo también hay transgresión, hay pecado, hay injusticia. Y todos los males que pudiéramos experimentar como seres humanos que somos. Y quiero compartir tres preguntas, dejarlas solamente para reflexión. ¿Cuántas acciones injustas en nuestra sociedad? ¿Cuánto de lo que hemos construido como sociedad no está destinado a ser más que ruinas? Porque se ha construido de espaldas a Dios. Son incapaces de mantenerse frente al Dios Santo en pie. Pero no es que la sociedad quede en ruinas. Tiene la esperanza de este Dios que hace nacer lo nuevo en medio de la ruina, en medio de nuestro fallo como seres humanos. Pero la esperanza está en Él. En ningún sistema político, ni económico, en ningún caudillo, ningún líder. La esperanza está en Él, de nuestras sociedades, de nuestro mundo, de nuestros países. ¿Cuánto de la iglesia, tal cual como en aquella época el pueblo de Dios, cuánto de la iglesia donde Dios debe darse a conocer, se ha construido en base a injusticias y la falta de santidad, la falta del temor a Dios? No hay que ir muy lejos. Todos conocemos historia de la iglesia. La historia del cristianismo, en nombre de Dios y desde sistemas religiosos, desde la misma iglesia, tiene infinidad de ejemplos de injusticia, de atropellos, de corrupción, de abusos. Nos toca a nosotros examinarnos a nosotros mismos y ver si en este sentido también nosotros, hoy en día, en siglo XXI, estamos siendo esa iglesia que refleja la santidad de Dios, la justicia de Dios, la esperanza de Dios, la misericordia y compasión de Dios que el pasaje transmite y refleja. Pero queridos, ¿cuántas de nuestras propias vidas a veces hemos buscado construirla de espaldas a Dios? Amigo, amiga, todo aquello que construimos en la vida de espaldas a Dios está destinado al fracaso. Y todos los que estamos acá, en muchos sentidos, y tal vez en este sentido más profundo del pasaje, somos unos arruinados. Nuestro pecado, nuestra vida de espaldas a Dios, genera ruina. A veces nosotros generamos la ruina de otros. A veces somos nosotros los mismos responsables de nuestra ruina, nuestro propio pecado, pero a veces el pecado de otros afectando de manera injusta mi vida, llevándome a la ruina. Queridos, cual sea nuestro escenario, y si tú consideras, amigo, amiga, que tu vida probablemente está en ruinas, en desgracia, quiero decirte hoy día que solamente en Dios y a través de Cristo hay esperanza de volver a nacer. La ruina para Dios llega a ser un terreno fértil para su obra. La ruina del pueblo los llevaría un día a volverse a Dios en el cautiverio y volver a recoger el fruto de la tierra que Dios les había prometido en el pacto. Amigo, no intentes más. Si piensas que tu vida está en esa condición, quiero decirte que solamente en Cristo está la esperanza de volver a nacer y volver a tener vida.
La ruina, la miseria, el dolor, querido, no es el fin. Puede ser, si confías en Dios, puede ser el terreno fértil para que la obra de Dios produzca en ti vida nueva. Para Dios la ruina de su pueblo no es el fin. No es el fin. Aún así, querido y querida, con la situación que tú estés viviendo, estés experimentando, quiero decirte que hay una esperanza en Dios. Y finalmente, si podemos conectar con Jesús, toda la culpa, todo el pecado de nuestras vidas ya fue cargado en Él. Él ya pagó el precio. De manera gratuita, por gracia y misericordia podemos experimentar esa vida nueva, esa vida que florece, esa vida que reverdece en medio de las ruinas. Si tú consideras hoy día que por razones personales, externas o por lo que sea, seamos honestos, si por nuestro propio pecado, nuestra vida ha llegado a un punto que consideras está arruinada, malas decisiones lejos de la voluntad de Dios. Tal vez tu vida afectada por el pecado y la injusticia de otros, no sé. Dios puede tratar con tu vida y hacer de esa vida en ruinas un lugar fértil, un campo labrado, para que la vida de Él se manifieste. La vida de Cristo, la vid verdadera, en el único en el cual podemos experimentar el fruto de la vida de Dios. Estos hombres y mujeres, con toda su estructura política, religiosa, tanto en Samaria como en Jerusalén, nunca dieron con este Dios verdadero. Los profetas trataron a palos de hacerlos entender. Tuvo que venir el mismo Dios, enviando a su Hijo para mostrarnos ese camino. Pon tu confianza en Jesús. Si vives una vida de esas, en ruinas, yo me sumo. Jesús es la única esperanza para reverdecer y volver a vivir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tal cual como lo dice el libro de Hebreos, todas estas experiencias, estos relatos, tanto del Antiguo Testamento, de la ley, como de los profetas, fueron, Señor, registradas para nuestra propia vida también y advertencia. Somos tu pueblo, Señor. Aquí habemos, Señor, muchos que somos hijos e hijas, hemos tenido un encuentro contigo. Señor, que tu palabra tenga cabida en el corazón, que tu palabra tenga cabida en nuestra mente, Señor. Que no repitamos la historia de Samaria, de Jerusalén. Y si hemos caído en algo de eso, Señor, ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Si hay cosas que hemos construido en nuestra vida, en nuestra sociedad, Señor, y que no tienen que ver con tu justicia, tu santidad, ni tu voluntad, Señor, de las ruinas que eso pueda producir en nuestra vida, Señor, haz nacer lo nuevo. Si aquí hay amigos, amigas, Señor, que consideran que su vida está perdida, desolada, arruinada, que hoy día tengan la esperanza, Señor, que hay perdón de pecados en Jesús. Señor, que está la esperanza de nueva vida en Cristo, por gracia, por misericordia. Que la ruina, la desolación, el dolor, la miseria que puedan estar viviendo hoy día, no es el fin para ti, Señor. Porque tú eres experto en hacer de la ruina un campo de labrado para hacer reverdecer y brotar nueva vida, Señor. Pero que no sea en nuestros esfuerzos, que sea la vid verdadera, Señor, la que brote en nuestro corazón. La vida de Jesús, aquel que ya pagó el precio por nuestras transgresiones y pecados, para que nosotros experimentemos nueva vida. Bendice la vida de quienes están presentes. Bendice la vida de cada uno de nosotros porque te necesitamos, Señor. Nunca daremos la medida, Señor. Estamos de camino en este proceso y progreso, Señor, hacia la gloria. Señor, en lo que nos toca a cada uno de nosotros, háblanos.
corrígenos, Señor, y destruye, arruina nuestros planes, Señor, de espaldas a ti. Y haz lo tuyo en nuestro corazón, Señor. A quienes nos ven por la señal en internet, online, obra de la misma manera, Señor. Señor, aquellas vidas que se consideran en ruinas, asoladas, vuelvan a tener esperanza en tu obra en el corazón. Te dejen entrar en sus vidas, actuar en medio de esa situación, Señor. Bendice, Padre, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.